Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador José Miguel Durán Azamir. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Hola Luis, un gusto de saludar y también a los televidentes de Arica TV. Esta semana, senador, en el Senado se va a ver la ley de migraciones, que tanto hemos comentado nosotros en algún momento aquí en el informativo. ¿Cuál es su postura respecto a esto y qué pasaría en Arica si se aprueba esta ley de migración, tal como está en este momento? Primero, entender de que esta ley de migraciones lleva 7 años en el Congreso y los efectos que se provocaron entre los años 2014 al 2018 fueron efectos muy importantes y que obviamente trajeron consecuencias para el país. Ingresaron más de 1 millón de migrantes, de los cuales el 90% venía con visa de turista. Por otro lado, en fuentes laborales, 250.000 chilenos que tenían estudios hasta cuarto año de enseñanza media perdieron su empleo y 280.000 personas migrantes extranjeras obtuvieron empleo en igualdad de condiciones. Por otro lado, se genera también una condición tremendamente importante a analizar en torno a que muchos de los migrantes que ingresan al país lo hicieron en condiciones irregulares o también sorprendidos por quienes custodian la frontera, en donde el único requisito que se produce es denunciar tanto a la autoridad administrativa, que es la Intendencia Regional, o la autoridad del Ministerio Público, pero posteriormente se quedan residiendo. Por lo tanto, se pretende legislar sobre la base de que esta sea una migración ordenada, segura, tranquila, en que efectivamente sea también integradora e inclusiva. Pero lamentablemente hay dos indicaciones que fueron repuestas en la Comisión de Derechos Humanos y también en la Comisión de Hacienda, que son las que generan la mayor polémica. La primera de ellas es la creación de una visa denominada turismo laboral. Esta visa de turismo laboral va a permitir que cualquier extranjero llegue al aeropuerto o llegue a nuestras fronteras, como nos tocó ya la experiencia del año 2019 en que teníamos cientos de personas apostadas en el sector de frontera Chacayuta o en el consulado de Chile en Tacna, solicitando una visa para ingresar a Chile, y hoy día tendríamos la oportunidad de ofrecer esta visa de turismo laboral, que significa de manera concreta que esta persona puede venir a conseguir trabajo. Se prevé aproximadamente la llegada de 500.000 extranjeros cuando finalmente se abran las fronteras. ¿Piensa usted que ya han ingresado en Chile cerca de 3.000 a través o de pasos ilegales o han sido efectivamente sorprendidas por nuestras policías, por el ejército y por la armada? Pero como se quedan acá, viene la segunda indicación que para nosotros también es muy peligrosa, como es el efecto llamada, que permite que 90 días después de publicada esta ley en el diario oficial, cualquier persona extranjera que esté en Chile puede finalmente regularizar su situación. Esta medida va a ser un incentivo perverso, porque va a permitir que apenas efectivamente se apruebe esta ley, comience la llegada indiscriminada de personas que van a querer atravesar nuestras fronteras, porque es win-win, es ganar o ganar. Porque si por un lado atraviesan los pasos ilegales y llegan a Chile o a Arica, obviamente van a llegar y van a poder estar acá. O sea, pero por otro lado, si es que finalmente es sorprendido, mayor seguridad, porque dada, independiente de las denuncias, no va a tener ningún efecto. Claro, en este caso, por ejemplo, hoy día, si estuviera ya vigente esta ley, hoy día todas las personas, todos los venezolanos que han ingresado al país por sectores no habilitados por la frontera, o sea, estarían legales. Claro, mientras dure este plazo de 90 días, van a poder regularizar su situación. Pero después de los 90 días, van a poderse acoger al sistema de la visa de turismo laboral, que también significa poder autorizar a que ingresen y además tener la posibilidad de conseguir. Ahora, tengo entendido que en esta ley también hay un tema que tiene que ver con la expulsión, que no va a ser tan fácil expulsar a una persona del país.
Bueno, es algo que ya lamentablemente lo estamos viviendo. Entonces, cuando llegó el año 2018 y se celebró las normas administrativas que finalmente llevó adelante el gobierno del presidente Piñera, en base a ordenar la cantidad de personas que estaban viviendo en Chile, permitió efectivamente conocer la situación y la realidad de ese millón de personas que había ingresado al país. Si es que nosotros aprobamos esta nueva ley migratoria, que, vuelvo a insistir, tiene como objetivo regular el proceso migratorio, es decir, aquí, quien más que nosotros, los que hemos nacido en esta tierra, sabemos convivir con los migrantes, en especial con Perú y Bolivia, y además entendemos que existen ciertas áreas de la economía en donde estas son potentes en la medida que exista mano de obra, y mucha de esa mano de obra, como es el caso de la agricultura, ha sido extranjera. Por lo tanto, ese es el objetivo, de poder tener una ley migratoria que genere este orden, pero no finalmente que terminen en situación de calle, que no sean personas integradas a la sociedad, que no exista un proceso de inclusión y que terminen pidiendo limosna o terminen en las rotondas, no solo de Arica, porque Arica va a ser la primera región que los va a recibir, sino que en el resto del país, donde lamentablemente se va a tener que generar un doble recurso de acción social, más aún cuando hoy día ya hay más de 1.800.000 chilenos que producto de esta pandemia han perdido su fuente laboral, y todos los estudios indican que independiente de todas las acciones que va realizando el gobierno para ir generando condiciones de reactivación económica, la empleabilidad va a ser lo último que finalmente va a llegar, porque va a ser lo más lento. Si a eso le sumamos una inmigración que finalmente va a ser descontrolada, si se aprueba en estas condiciones, creo que Chile y la región de Arica y Parinacota va a tener que evaluar muy bien cómo vamos a enfrentar esta situación. Está complicada la situación, vamos a ver qué es lo que va a pasar en el Senado con esta ley de migración. Lo llevo a otro tema, senador. Este fin de semana se reunió el gobierno con gremios del transporte público remunerado, el transporte menor, ¿cierto?, donde se llegó a un acuerdo y se enviará un proyecto de ley al Congreso para ir en ayuda también de ellos, porque estaban ahí en el limbo, estaban en el medio donde no podían recibir nada, no llegaban a ninguno de los proyectos de ley que fueron aprobados en el Congreso para ir en ayuda, ¿cierto?, de los bonos, del IFE, del préstamo solidario y todo. Pero acá va a haber un aporte directo a ellos, no solamente a los dueños, tengo entendido, de los vehículos, sino también al chofer en este caso. Así es, creo que esta es una gran medida para los taxistas, para los taxis colectivos, para los furgones escolares, también para los taxis o los buses que funcionan en el entorno rural. Sabemos que, y por eso hemos oficiado, para también tratar de incluir a los taxis de turismo y tratar de incluir a los taxis de Arica-Tacna. Lamentablemente, muchas veces estas medidas se generan desde el nivel central hacia las regiones y no se pregunta finalmente cuál es la situación que vive una región en particular, y obviamente que en el caso nuestro tenemos los taxis colectivos de Arica-Tacna. Por lo tanto, son parte de las indicaciones que, si bien le hemos estado oficiando al Ministerio de Hacienda y junto a la Ministra de Transporte, también nos vamos a hacer parte en estas indicaciones para que el proyecto de ley finalmente incorpore a este sector tan importante de la economía que lamentablemente les ha reducido mucho sus ingresos y hasta este minuto no estaban calificando ni a través del ingreso familiar de emergencia, ni tampoco estaban calificando ni con los préstamos del FOGAPE ni el plan de fortalecimiento de clase media. Que aún hay sectores que debemos seguir buscando alternativas, lo tengo muy claro, como es el sector de transporte mayor, básicamente los camiones, los choferes y los dueños de camiones. Yo sé que hubo una reunión del presidente Piñera con los dirigentes nacionales del transporte mayor. Estamos esperando finalmente, porque en general no es solo para el sur, sino que esto es para todo el país, y estamos también esperando que lleguen
algunas iniciativas o medidas concretas, estamos haciendo las consultas, porque si bien es importante el esfuerzo que se ha hecho y es millonario, y obviamente uno trata de llegar a todos los sectores, el caso a caso también es muy difícil porque hay ciertas individualidades que tiene un taxista o que tiene una persona que trabaja en la construcción o un empleado o una persona que emite boletos honorarios que hay que hacer la consulta en particular y si bien se beneficia a mucha gente, siempre van quedando personas descolgadas que lamentablemente hasta este minuto no reciben ningún beneficio. Bien, pues senador, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenas noches. Hemos conversado con el senador José Miguel Durán, hacemos una pausa y regresamos.